Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Tauro y la Luna en Virgo, estamos ante el arquetipo del realizador impecable, una personalidad que vive para materializar la perfección en el mundo físico. El Sol en Tauro representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la solidez. Esta energía de tierra nos impulsa a generar recursos, a valorar lo tangible y a buscar la seguridad a través de la persistencia, afectando nuestra necesidad de confort, de placeres estables y de encontrar un ritmo constante que le dé firmeza a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Virgo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de un disfrute relajado, sino de una necesidad vital de orden y utilidad. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a analizar cada emoción, buscando refugio en la limpieza, la organización y el servicio para no sentirnos vulnerables ante el caos. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente productiva y confiable, pero que habita en una búsqueda de mejora constante. Es alguien que tiene la esencia de un constructor, pero el inconsciente de un perfeccionista. Su personalidad es la de un gestor de calidad, alguien que necesita que su bienestar material esté perfectamente organizado. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de lealtad a través de los hechos. Para esta persona, el amor no se dice, se hace. En una pareja no buscan solamente romance, lo que su naturaleza realmente exige es una estructura funcional, alguien que valore el orden cotidiano y con quien poder construir una vida donde cada detalle esté bajo control. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia taurina tendrá el impulso inmediato de preservar lo que hay, de evitar cambios bruscos y buscar una solución práctica que mantenga la estabilidad. Pero ese pragmatismo se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de desmenuzar el problema. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se aferra a la rutina compartida para no perder el eje. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Virgo necesitará estar analizando minuciosamente qué palabra se dijo mal, qué hábito falló y querrá hacer una limpieza profunda de la situación para sentirse emocionalmente a salvo. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la utilidad y el orden. Para esta persona, el desorden doméstico o la falta de previsión es mucho más amenazante que una falta de pasión momentánea. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno sea tan eficiente y limpio como la vida sólida que proyecta afuera. El equilibrio aquí es no volverse una persona excesivamente criticona o rígida, entendiendo que a veces la vida requiere soltar el control para poder disfrutar de lo que se ha construido, aunque la luna inconsciente tema que si se relaja algo se va a romper. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la persistencia del que produce con la precisión del que supervisa. Su escenario ideal son las áreas de administración, la agronomía, la salud, la contabilidad o cualquier espacio que requiera una ejecución técnica sin errores. Para entenderlo, imaginemos el caso de un experto en finanzas o un paisajista. Su esencia taurina lo impulsa a buscar resultados tangibles y a generar valor real a largo plazo. Su sol quiere inspirar confianza a través de la solidez y la paciencia. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente virginiano. Mientras su esencia apunta al logro material, su inconsciente lo obliga a que este logro sea técnicamente perfecto. No quiere solo ganar dinero o terminar una obra, quiere que cada centavo esté justificado y cada planta esté en el lugar exacto. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un emprendimiento gastronómico.
Mientras que su Sol en Tauro es el que asegura que la comida sea de excelente calidad y el negocio sea rentable, su Luna en Virgo es la que disfruta revisando los procesos de higiene, optimizando los costos y traduciendo la ambición del negocio en un sistema de trabajo impecable. No solo busca la abundancia, busca la excelencia operativa. Esa capacidad de unir la fuerza productiva con el detalle analítico es lo que los vuelve profesionales tan esenciales e irreemplazables. Sus fortalezas radican en una confiabilidad y una capacidad de trabajo fuera de lo común. No es solo que son constantes, sino que son los que mejor saben cuidar la estructura. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para sanar procesos o entornos que están degradados. Mientras otros se rinden ante el desorden, esta combinación usa su luz solar taurina para aportar calma y sustento, recordando a todos la importancia de los tiempos naturales. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Virgo aporta la metodología necesaria para que ese sustento sea eficiente, encontrando siempre la forma de mejorar el rendimiento de lo que tocan. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la obsesión por el detalle y el miedo a la imperfección. El problema es que la inercia de Tauro se suma a la autocrítica de Virgo. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo taurino de concretar un proyecto, se quedan trabados en una fase de revisión eterna porque su inconsciente Virgo siente que todavía no es suficientemente bueno. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de que todo sea impecable les quita la fluidez para simplemente disfrutar de lo logrado, haciendo que les cueste horrores dar por terminado algo. El riesgo es que terminen agotados por una exigencia que no les permite gozar de los frutos de su propio esfuerzo. La conclusión general es que Tauro con Luna en Virgo es en esencia un arquitecto de la utilidad. Es alguien que tiene la visión puesta en la seguridad a largo plazo, pero el ojo siempre atento para que esa seguridad sea de la más alta calidad técnica. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el análisis virginiano no es una pérdida de tiempo, sino un control de calidad para que su estabilidad sea inquebrantable. Cuando logran que su necesidad de orden trabaje a favor de su capacidad productiva, su éxito no solo es inevitable, sino que se vuelve el estándar de excelencia para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la tierra fértil con el método perfecto.